Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por su sintonía. Hoy es el 21 de julio del año 2022. Regresamos de una actividad súper intensa, súper cargada. Venimos de ese 43-19, emotivo. No se necesitó de una plaza llena, todo el país estuvo lleno, musicalizado, lleno de profundos mensajes y con la simbología característica de una revolución en marcha que se conmemora, que se recuerda, que siempre se tiene como un factor determinante en la transformación política, económica, social de nuestro país, lo que ha permitido tener hoy la mejor Nicaragua de todos los tiempos. Los instrumentos musicales descansan. La plaza pública en la que el presidente de la República dio un mensaje clarísimo sobre la relación con los Estados Unidos está desmontándose. El bullicio característico de este 43-19 descansa, pero lo que no descansa es que el país va hacia adelante y es importante preguntarnos cómo es que llegamos precisamente a todo ese escenario nacional en la que la inmensa mayoría de los nicaragüenses asume un compromiso renovado año con año a partir de 1979. Hoy vamos a estar conversando con la historia. Vamos a estar hablando del cómo llegamos a este 43-19. Partiendo, por supuesto, del 19 de julio de 1979, pero ¿cómo llegamos al 19 de julio de 1979? Este mes de julio, cargado de una gran cantidad de efemérides muy importantísimas, también tiene en su agenda que recordar que este 23 de julio se estarán cumpliendo 61 años de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Y cómo es historia? Como es una historia que transformó al país, hoy tenemos un gran invitado precisamente para hablar de estos temas. Estará conversando con nosotros el general Omar Jales Leven Acevedo, excomandante en jefe del Ejército de Nicaragua, ex vicepresidente de la República de Nicaragua, actualmente ministro delegado para asuntos específicos de la presidencia. Pero queremos hablar con el guerrillero, queremos hablar con el ciudadano en armas, que fue parte de la estructura de un Frente Sandinista de Liberación Nacional que en 1979, al frente
de un pueblo que unánimemente derrocó a la dictadura más sangrienta que América Latina recoge en su historia, hizo posible la revolución de 1979. Y sin más, después de esta introducción, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el general Omar Jales Leven. Bienvenido, general. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Gracias a vos, Moisés Axalón, por permitirnos estar esta mañana en este programa Detalles del Momento, que tiene una gran audiencia, con muchos televidentes a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Nicaragua. Muchísimas gracias, general. Hablamos del 19 de julio, 43 años después. Pero ¿cómo se llega al 19 de julio de 1979? El próximo 23 de julio, estamos a escasas horas, el Frente Sandinista estará celebrando su fundación número 61, de haber nacido hace tanto tiempo atrás y haber logrado esa inmensa revolución que el mundo reconoció y aplaude y tiene siempre en consideración, y lo vimos manifiesto este pasado 19 de julio. Efectivamente, este sábado estará de aniversario, 61 años que nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional fue fundado. 61 años de lucha, de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucha visión de futuro, porque eso fue, creo yo, lo que privó en esos hermanos mayores que nos antecedieron y que tuvieron su participación y la visión de que el triunfo era cierto y que esa esperanza que venían cargando los nicaragüenses de patriotas como Benjamín, como Sandino, con toda su historia, los que estuvieron después de Sandino, que participaron en la lucha de Sandino, y otros que no participaron, que lucharon contra Somoza, que ya se había instaurado a raíz del asesinato de Sandino, como todos los nicaragüenses conocemos. Y ese espíritu de lucha, esa ansia, esa herencia que recibimos de Sandino, de autodeterminación, de soberanía, de libertad, de poder decidir por nuestros propios o por nuestra propia voluntad el destino de nuestra querida Nicaragua, y no recibir orientaciones ni mucho menos imposiciones de países extranjeros, que como todos sabemos Nicaragua ha sido o vino siendo en la historia objeto de ello, muchas veces de imposiciones, otras veces de intenciones. Lo cierto es que esos hermanos mayores pues tuvieron esa visión, ese optimismo, diría yo, de integrar una organización después de muchas experiencias y de idas y venidas, como fue Juventud Patriótica, como fueron otros movimientos que se organizaron en ese momento, de fundar lo que se conoció el Frente Sandinista de Liberación Nacional en un 23 de julio. Antes habían otros movimientos con otro nombre, Movimiento de Liberación Nacional, había uno Mafuénic, Mano Fuera de Nicaragua, y creo que a partir de su fundación, como todos sabemos, por ese héroe nacional nuestro, ese visionario, ese dariano, ese sandinista, ese héroe que tuvo Nicaragua, toda nuestra Nicaragua, como lo fue Carlos Fonseca, acompañado de otros hermanos como Tomás, otro héroe nuestro, como Pomares, como Pablo Úbeda, que también fue un luchador que estuvo en Juventud
patriótica, y otros compañeros que en ese momento habían venido participando, pues, de fundar ya lo que se conoce posteriormente y ya para siempre Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con las experiencias que también conocemos, porque como este era un movimiento, era un frente que después de conocer muchas experiencias de lucha, decidió tomar como línea principal la lucha armada para derrocar a ese engendro que había dado en algún momento la dictadura, como era el somocismo. Habían en ese tiempo, y usted lo marca muy bien, general, varias organizaciones que dispersas tenían un objetivo común, la lucha contra aquella dictadura de la que no se hablaba, sino que hacía contra los nicaragüenses. Había en cada uno de los miembros de aquellos movimientos un sentimiento de rebeldía contra aquella brutalidad de lo que ya era la naciente dictadura. Pero ¿cuál fue el factor común que identifica a todos estos grupos para que se formara como tal el Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Qué lo une? Yo creo que hablar de un factor concretamente, porque son muchas las condiciones que se dan para que se forme el frente. Y el factor fundamental era derrocar, o sea, quitar, botar, aniquilar a esa dictadura. Efectivamente, después del asesinato de Sandino, la Guardia Nacional, Somoza, con esa guardia, hacen todo un periodo de represión, de asesinatos que todos lo conocemos. Todas las cooperativas que había fundado Sandino en el norte fueron masacradas, y el sandinismo que había apoyado a Sandino en su lucha fue duramente golpeado. Sin embargo, el espíritu, la voluntad de lucha perduró. Esas ansias de liberación perduró. Tan es así que hay miembros del Estado Mayor de Sandino que posteriormente integran al Frente Sandinista, como el coronel Santos López. El eslabón. El eslabón que une. Raudales, que hace también su propio movimiento en esa misma lógica de derrotar a Somoza. La Juventud Patriótica, que se da el mismo hecho que se enmarca también de Rigoberto cuando ajusticia al tirano, como una ganas, como una posibilidad de limpiar por lo menos la cabeza de lo que era el somocismo en ese momento de la dictadura. Pero los diferentes movimientos que se vienen desarrollando, que se vienen dando, todos vienen coincidiendo en la necesidad que para construir o reconstruir Nicaragua, para poder desarrollarla, para poder llevar adelante todo eso que Sandino nos había heredado, nos heredó, pues había que quitar a la dictadura, limpiar a la dictadura. Claro, habían habido varios movimientos de diferentes tendencias. Los que más se confluyen en lo que es la formación del frente, esos están también por la lucha armada, que fue un denominador que tuvieron los tres movimientos que formaron al frente. Y el común denominador o la visibilidad del objetivo era, para comenzar, quitar a la dictadura, eliminar a la dictadura, para que permitiera todo ese andamiaje que viene planteándose con Sandino, pues poder desarrollarlo, que es además lo que yo en lo personal creo que hoy por hoy estamos desarrollando. Ese pensamiento, ese ideario, esa lógica que Sandino tenía, que fue muy amplia en sus planteamientos,
sigue teniendo hoy por hoy una gran vigencia. Cuando vemos autodeterminación, lo planteó Sandino en aquel momento de manera sabia, visionaria, futurista, y autodeterminación es la aspiración que tienen hoy nuestros pueblos. Déjenos que seamos libres, déjenos que podamos determinar por nosotros mismos qué gobierno queremos tener, a quién queremos tener de presidente, qué política exterior, qué mecanismos económicos, sociales, culturales queremos tener para desarrollar con la visión que tenemos nuestro pueblo. ¿Cómo pensamos con autodeterminación ir caminando para el futuro? ¿Ya? Y todos los planteamientos que Sandino hizo en su momento, ¿ve? Ese estratega, ese táctico, como ves, porque Sandino era un estratega por la visión que tenía de conjunto de las cosas y de su movimiento, pero a la vez era un táctico porque sabía perfectamente dirigir tropas y en el terreno poder realizar acciones que se enmarcan desde el punto de vista táctico correcto y además triunfante. Entonces, por lógica es, además de un estratega, es también un táctico muy desarrollado. Creo que esos pensamientos de Sandino son la luz que hoy por hoy viene alumbrando y que nuestras generaciones, el Frente Sandinista, asumió, recibió, se alimentó de ella y lógico, como un pensamiento revolucionario, pues también les vino dando creatividad, les vino dando actualizaciones, las vino combinando con otros elementos científicos del desarrollo de la humanidad y con ellos vino formando su propia doctrina con eje fundamentalmente sandinista, pero con puntos o con ampliaciones desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del análisis, un análisis más profundo y con visión siempre, que Sandino la tuvo, de futuro, con una visión optimista, con una visión que pudiera ir paulatinamente planteándose los momentos del desarrollo que vamos teniendo. Fíjese que está usted hablando de un aspecto importante. ¿Cómo se formaba aquella juventud que dio paso a la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Qué ingredientes tenían? En aquellos tiempos, establecer una fuerza de enlace ideológico era fundamental, pero ¿tenían entonces ustedes alguna formación de cuadros como en un mundo de conspiración en el que se vivía contra la dictadura, podían identificar a las personas que formaban al Frente Sandinista de manera que por la seguridad de los propios miembros ustedes estuvieran clarísimos de quiénes eran los elementos que formaban al Frente Sandinista para generarles confianza y trabajar todos juntos sin aquello de la penetración de la inteligencia del enemigo que era la dictadura? Es correcto. El Frente Sandinista fue una organización que en sus integrantes, si bien es cierto, tenía obreros, campesinos, también habían intelectuales, también habían de origen estudiantil, una buena parte pasó por las aulas de secundaria o las aulas universitarias, otros tenían la experiencia del campo, que es una savia muy importante, y otros tenían una experiencia grandísima como es el trabajo también en la parte obrera. Ejemplos hay muchísimos. Casualmente julio, que es un mes muy rico en efemérides, tenemos el 15 de julio del 78, la caída de uno de los más grandes exponentes de la clase obrera participando en el Frente, como lo es José Benito Escobar. Entonces el Frente aglutinaba a un componente heterogéneo desde el punto de vista del advenimiento al mismo de las diferentes clases, obreros, campesinos, clase media, intelectuales, pero al mismo tiempo como organización que ya tenía por las que lo integraron
la experiencia de conspirar, también era una organización en el sentido de cuidar sus secretos, cuidar su forma de actuar, cuidar su actividad. La compartimentación. La compartimentación o la conspiración o la clandestinidad misma, que es casi como decir una institucionalidad para este tipo de organizaciones, pues ello era lo que permitía que se pudieran manejar de manera clara y precisa a las diferentes instancias los secretos, como quien dice, o sea, la información. La información que tiene la Dirección Nacional es una, y esa información la manejan los miembros del ADN. La información que tienen los cuadros intermedios o los que están integrados en las instancias intermedias es otra y la manejan ellos. Y los que manejan los de base es otra también y la manejan ellos, pero siempre en las mismas instancias, manejando lo que es la compartimentación como un arma muy importante en aquella época, porque el hecho de violar este tipo de enseñanza, porque esta fue una enseñanza que se recibió de todas las experiencias, pues a veces podía costarle la vida a un compañero. Es que ahí no había nada de figureo, general. Ahí había un concepto místico de la lucha en beneficio del país y no para intereses personales. Efectivamente, así era. Ahí no valía el figureo, ahí no valía yo para ser yo. Ahí valía trabajar, entregarse, combatir, luchar, producir intelectualmente para ayudar y ir aportando, como decimos, ese granito de arena en lo que es la lucha y lo que era la lucha, el concepto de lucha que se tenía en ese momento. Nada. A cambio de... El futuro, nada más. El futuro, la esperanza, o a cambio de la certeza y de la alegría de hacer algo. Porque hay que decir algo más. En esa época no era que te andaban buscando allá como una aguja en un pajar. Allá está un ciudadano que es inteligente, hay que irlo a buscar. En esa época los revolucionarios se venían integrando, venían demostrando. Estoy hablando de esas épocas iniciales. Pablo Úbeda salió de La Libertad, que era también paisano nuestro, del comandante Daniel, de Monseñor Obando. De Chontales. De La Libertad, exactamente. Y él se integró aquí, jovencito, participó con la Juventud Patriótica, tuvo su experiencia y después aparece en los que están fundando el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pablo Úbeda por mucho tiempo no se conoció como Rigoberto Cruz Argüello, que eran sus apellidos, sino que como Pablo Úbeda. Y en la montaña era que muchos les ponen muchos mitos, inclusive, de lo que era Pablo Úbeda. Sin embargo, yo estoy completamente convencido que Pablo nunca buscó, pero ni un ápice de gloria para él, sino que lo hacía por esa entrega, como lo tuvo Oscar Turcio, como la tuvo Pomares, como la tuvo Tomás, y ya no hablemos de Carlos Fonseca, pues que era una persona muy íntegra. Entonces no habían recompensas, ni señalamientos, ni sí habían, cuando hacías alguna cosa mal, sí estaba la crítica y la autocrítica. Entonces sí había para corregir y ayudar. Permítame, general, hacer una breve pausa comercial. Seguimos hablando de estas cosas interesantes que la historia tiene ahí, pero que vale para compartir, para que tengamos un conocimiento amplio sobre el porqué, la trascendencia de este próximo 23 de julio, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional celebra 61 años de su fundación. Regresamos, quédese con nosotros. Taller de Transformadores de Natrel. Somos el único taller de transformadores en Nicaragua que ofrece los servicios de diagnóstico, certificación, mantenimiento y montaje de transformadores de potencia y distribución.
También brindamos mantenimiento a transformadores especiales, reguladores de voltaje, motores y generadores eléctricos, cumpliendo con las normas internacionales. Contamos con personal técnico, maquinaria y equipos especializados, como procesadoras de aceites y bobinadoras, equipos para pruebas de parte activa, aceite dieléctrico y gases disueltos, lowboy, grúas estacionarias y grúas telescópicas de hasta 130 toneladas. La calidad y la eficiencia de nuestros servicios nos caracteriza. Puerto Arlenciú en Rama es la ventana al comercio internacional a través del Caribe nicaragüense. Cada semana recibe buques extranjeros y de cabotaje nacional, contribuyendo así al dinamismo económico. La empresa portuaria nacional labora las 24 horas del día con un especializado equipo humano que garantiza cada uno de los servicios. EPN, trabajamos juntos para el crecimiento del país. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. ¿Seguro que ya tenés tu seguro obligatorio de automóvil? Sí, seguro. Compra con Inicer tu seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores y hace con nosotros el mejor trato. Si colisionás, tenés con qué responder, porque nuestra póliza te cubre daños a bienes materiales de terceros. Maneja seguro con tu seguro de Inicer. Visita nuestras sucursales o las ventanillas de Inicer en todo el país. Inicer, seguridad que te da confianza. Ahora el registro civil de las personas está más cerca de tu comunidad a través de los centros de atención ciudadana y delegaciones distritales, donde puedes solicitar tu partida de nacimiento, acta de matrimonio, certificado de soltería o de funciones. Nuestro objetivo es servirte con esmero y para lograrlo abrimos nuevas ventanillas de registro civil en los hospitales Berta Calderón, Solidaridad y Salud Integral. En las oficinas centrales del Centro Cívico pueden inscribir matrimonios, unión de hechos, reconocimientos de hijos y rectificaciones. Te brindamos un servicio ágil, rápido y seguro. Ya sabes, Managua somos todos. El momento está con usted y usted está con el momento. Regresamos, amigos televidentes de Detalles del Momento. Estoy conversando con el general Omar Jales Leven sobre el contexto del 43-19, pero cómo llegamos a ese 19 de julio de 1979. Este próximo 23 de julio, pasado mañana, el Frente Sandinista recuerda el 61 aniversario de su fundación. Y fuera de micrófono hablaba sobre temas interesantes sobre la historia del Frente Sandinista con el general, entre otras cosas, por ejemplo, la inquietud del cómo operaban en aquellos tiempos faltos de la tecnología actual, cómo establecer la coordinación, la comunicación cuando se iban a montar operativos de gran envergadura de los que incluso usted fue parte, general. ¿Cómo hacían? ¿Cómo se coordinaban? Bueno, efectivamente ese es un tema muy particular y propio también de esa época, porque si nos referimos a la actualidad, con todas las tecnologías, el sistema fuera diferente. Pero en aquella época lo más que existía eran los teléfonos que nosotros le llamamos de mecate, pues les digo yo, porque son los que están ligados en las casas. Los convencionales. Los convencionales. Que todavía funcionan, ya casi relegados, casi como piezas de museo, pero bueno, todavía están allí. Era el correo y las claves. Mucho empleo de claves. A veces tenían claves de manera bilateral, particular, y funcionaba bastante el correo más las cadenas de mando.
el que recibía la orientación de ejecutar el operativo, porque también existían lo que llamaban células y escuadras posteriormente, o sea, una combinación. En las ciudades eran células, en el campo eran en escuadras o en la montaña, y el jefe de esa pequeña unidad, por decir un término, era el que recibía la orientación o la proponía, porque estaba visualizada por ese equipo, o se la orientaban dándole un poco de la información y dándole algún contacto para que terminara de rebuscar la información allá nomás en aquellas épocas. Después estas ya se volvieron un poco más abiertas, donde había más participación por iniciativas territoriales, pero los verdaderos inicios de esa época eran las recuperaciones bancarias, verdaderamente eran operativos donde muchos compañeros dieron la vida, entregaron su vida haciendo recuperes para poder sostener la lucha libertaria. Creo que es un capítulo muy particular de las comunicaciones, cómo se realizaban estas. Inicialmente fueron muy incipientes, casi a nivel personal, casi a nivel de un correo, con una comunicación escrita a veces en términos llanos y a veces en clave, con el significado que aquel tal vez lo esperaba o se lo votaban. Pero sí era un tema de mucho, porque también de él dependía la vida de uno o más compañeros. Una comunicación que pudiera caer en manos del enemigo podía significar la muerte o el allanamiento o la matanza o de contactos de combatientes, de casas de seguridad, de colaboradores, como sucedió muchas veces en la montaña o en el campo. Y era un tema sumamente importante, la forma de comunicarse y cómo podía llegar al que iba a ejecutar, o las orientaciones o la comunicación que se manejaba permanentemente con las estructuras. La lucha del Frente Sandinista General fue sumamente idealista. En el camino, desde su fundación hasta que se alcanza aquel 19 de julio de 1979, fueron miles los que cayeron. Para hacer frente a un programa que buscaba el desarrollo humano, el desarrollo nacional de una Nicaragua que se mantenía devastada totalmente bajo una dictadura dinástica que ya todos conocemos. Pero entre ese idealismo y el pragmatismo, cuando el Frente Sandinista se da cuenta de que realmente, como en esas peleas de boxeo, siente que le pegó duro a la dictadura y que la tiene tan valiente y que ve cerca el propósito de tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que incluso para las personas que engrosaban al Frente Sandinista representaron limitaciones personales hasta que finalmente muchos perdieron la vida. Y efectivamente, recordemos que la lucha del Frente Sandinista fue una lucha de vencer o morir. Esa es la realidad. Y si vemos la historia del Frente en dos plumazos, nos vamos a dar cuenta de que desde que se funda, inmediatamente están pensando en hacer el primer movimiento armado, con la concepción que tenía en ese momento, que fue en el 63, Raití y Bocay. Ya lo conocemos también, hubo un revés, pero sin embargo hay una cantidad de compañeros que mueren en esa incipiente vida de lucha guerrillera del Frente. Sin embargo, ese espíritu continúa. ¿Por qué? Porque viene acicalado por una necesidad, por esa necesidad que se aprecia en el pueblo, por ese análisis, ese concepto que se tiene de que solamente a través de la lucha es que vas a poder derrotar a Somoza, a su guardia y a Somoza, que era el que mandaba a la guardia, porque la guardia no era una estructura profesional, era un instrumento de lo que era la dictadura. Y ese espíritu, esa ansia de liberación del pueblo, ese sentir es lo que alimenta al guerrillero. Ahora, recordemos que los guerrilleros
o los integrantes del frente, ya sean urbanos, del campo, de la ciudad o de la montaña, son gente que viene del pueblo, son gente humilde también, son luchadores. Y es así como se viene dando. Después se tiene la experiencia de Pancasán. Cualquiera puede haber dicho, bueno, después de un golpe de esto, en Pancasán, donde cae una cantidad de compañeros, hay otros heridos, y después viene inclusive en el 70, viene Sinica todavía, y otro golpe más. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, era para que el frente dijera, hasta ahí nomás, pues. Sin embargo, no era así. Era esa mochila que se venía cargando de todo el pensamiento de Sandino, toda la sangre derramada en años anteriores, en décadas, toda esa postura patriótica de ese héroe, como lo fue el general Benjamín Celedón, toda esa historia de los sandinistas que llegaron viejos pensando todavía con la lucha como Sandino, pues era lo que alimentaba, y el pueblo era el que empujaba a esa organización que era de él, era del pueblo, a seguir luchando. Esa era una constante. Así es que se llega al 70, y en el 70 hay un momento de análisis, y es donde se establece ese periodo que se llama en consolidar la organización, un periodo de silencio. En el tiempo de las tendencias. Todavía no habían tendencias, todavía estaba el frente nada más unido. Entonces, cómo fortalecer la ciudad, cómo fortalecer la montaña, cómo fortalecer las correas para comunicar la montaña con la ciudad, que era una gran debilidad, porque en algunos momentos cuando allá se ponía caliente, la comunicación se perdía. Y había veces que cuando en la ciudad caía un compañero que era el que tenía contacto, o conocía un poco los correos, también se perdía. Entonces era una situación imprecisa en algunos momentos la comunicación porque con la montaña era por correo, no habían radio, sí, y no habían mecanismos. Entonces, en todo ese periodo que se da del 70-74, que es un periodo de silencio y acumulación de fuerza, se viene fortaleciendo todo esto, o se trata de fortalecer. El frente todavía está unido. Estamos hablando de todos esos 4 años. Y es a raíz del 74 cuando se da la acción de Chema Castillo, que se conoce, que también la dictadura, que está fuerte, que la Guardia también está fuerte desde el punto de vista militar, porque la Guardia era un componente militar. Claro, el Somoza la aprovechaba para fortalecerse él como gobierno. Era la Guardia Pretoriana. Era la Guardia Pretoriana. Sin embargo, desde el punto de vista de los golpes, hasta ese momento, lo miraba como, bueno, casi desaparecido. Te golpeé en el 63, te golpeé en el 67, en el 70 hiciste unos intentos, te volví a golpear, y entonces prácticamente lo daban como aniquilado. Sin embargo, en el 74, finales, porque esto ya la acción de Chema es en los últimos días de diciembre, arranca en 75, y ahí se da una ferocidad, se desata una ferocidad de la Guardia y de Somoza en contra del frente y en contra del pueblo organizado, con una característica, que esa ferocidad, si bien es cierto, golpea grandemente al frente, porque no lo vamos a negar, fueron muchos los compañeros asesinados y otros capturados. Sin embargo, el frente todavía logra, el pueblo, mejor dicho, pues logra resistir. Y ahí es donde yo pienso que se da ese cambio cualitativo, porque no es lo mismo que te peguen un golpe y que te dejen un poco ahí en el suelo mareado. Y otra cosa es que te den un golpe, pero no te botan, te golpean. Vos sentís que te golpearon, pero no estás knockout. Bueno, de ahí surgió aquello que el Frente Sandinista hizo de sus derrotas victorias. Exactamente, de ahí viene la consigna. Entonces, ya a partir del 75, 76, que hay un periodo de golpes, pero también de respuesta. Entonces vos venís notando desde el punto de vista de la cualidad de la lucha, de la calidad, que ya no es que te hago desaparecer por un tiempo, pues, sino que
Perduraz. Y ahí se viene ya dando hasta el 77, cuando ya el frente dice, bueno, vamos a golpear y vamos a aparecer, ¿ya? Y entonces ahí está San Carlos, Río San Juan, está Masaya y están otra serie de... Pero ahí está ya, desde el punto de vista de cualitativo, ya hay un salto. Ya no es que me estás golpeando, es que me estás dando, pero también te doy. Y de ahí para adelante todos conocemos la historia de este país. Ya sí se visualiza, posiblemente, en todo momento hubo la visualización del triunfo. ¿Cuándo iba a ser esa esperanza de cuándo iba a ser? Bueno, esa era la interrogante. Esa era la interrogante. Pero que iba a triunfarse sí había certeza, porque hay una cosa que es cierta. Un combatiente cae y el pueblo lo repone. Y lo repone con uno tan bueno, y lo repone no con uno, lo repone con 2, 3. Y eso fue lo que vino pasando en Nicaragua. Caía un compañero y aparecían 2 o 3 clandestinos, o 2 o 3 luchando, o 2 o 3 apoyando esas manifestaciones y con capacidad de integrarse. Ahí está pienso yo, en el periodo del 75-76, cuando ya se da ese sostenimiento, que si bien es cierto Somoza golpea, el frente logra perdurar. Ahí están golpes grandes, por supuesto, está la caída de Carlos, está la caída de Eduardo Contreras, de Roberto Güembe, y una serie de compañeros que cayeron, que cualquiera por hecho, bueno, cae Carlos, cae Eduardo, el frente va a quedar, sin embargo, el frente lo lloró. Lo lloró, lógico, porque es una persona que no surgía todos los días. Y sigue llorando a sus muertos. Y lo sigue todavía, y además recordándolo y reconociéndole el papel que ellos jugaron en esta lucha. Sin embargo, la lucha continuaba. Permítame, general, hacer una última pausa comercial. Regresamos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de nuestros días, en el contexto de este 43-19. Quédese con nosotros, ya volvemos. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel, comprometidos con la generación de energía limpia. Formamos parte de la transformación de la matriz energética de Nicaragua, con nuestras plantas hidroeléctricas, Centroamérica, La Reinaga y Carlos Fonseca en el norte del país. Avanzamos hacia el futuro promoviendo el desarrollo de más proyectos de energía renovable, hidroeléctrica y geotérmica. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel, generando energía limpia. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El pueblo presidente. Para protegerte de la COVID-19, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara, a menos que tengas tus manos completamente limpias. Ponete bien la mascarilla, que cubra completamente la nariz y la boca. Evita lugares en los que hay multitudes. Mantenete al menos a 2 metros de distancia fraterna de los demás. Protégete de la COVID-19. Corta el contagio. Un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud, con el apoyo de UNICEF. En Valle Designer personalizamos tus ideas, diseñamos, creamos y sublimamos todo tipo de producto, gorras, tazas, camisetas, termos, llaveros y mucho más. Ofrecemos también confección en vinil textil al gusto del cliente y con los mejores precios. Contáctanos al 8807-4179 o al 5738-3070 en nuestras redes sociales como Valle Designer, lo mejor en personalizado para todos los gustos y todas las edades. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial. 50.000 vatios de potencia. El momento está con usted.
Regresamos, amigos televidentes, al último trecho de esta entrevista con el general Omar Alex Leven. Estamos hablando de la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el contexto de este 43-19. Tanto tema que abordar sobre este particular. Hay muchas aristas, hay muchos enfoques, muchas realidades y mucha historia que trasladar. Pero, general, ya volviendo a lo contemporáneo, venimos del 43-19 y vale la pena preguntarse las diferencias entre el Frente Sandinista de ayer y el Frente Sandinista de ahora. Gracias, Moisés. Yo creo que el Frente Sandinista ha venido siendo uno solo desde su fundación, lógico, en cada momento viviendo etapas que son posibles de acuerdo a esas realidades, lo que se conoce como las condiciones materiales de existencia en ese momento. Y el pensamiento, la alimentación ideológica ha venido siendo eso que señalábamos anteriormente, esa fuente, como es el sandinismo en general, el patriotismo del sandino, de sus integrantes, de su Estado Mayor, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y posteriormente lo que recogimos, lo que hemos venido recogiendo en la historia propia del Frente. Creo que tuvo una gran cantidad de héroes, miembros de la Dirección Nacional, el máximo dirigente de nuestro Frente, Carlos Fonseca, entregó su vida, una gran cantidad de compañeros que verdaderamente merecían haber llegado a ver el 79 por la cantidad de años que estuvieron integrados a la lucha. Que enseñó un Oscar Turcio, con tantos años metido de manera permanente, 24 horas del día para ello. Un hombre que al final terminó su capítulo de la vida con lo más sagrado que tenemos, integrándonos al frente, como es dar la vida por esa lucha. Después, todos sabemos, vino la década del 80, el 79, ¿ve? Y el desarrollo de lo que fue el proceso revolucionario tuvo sus particularidades. Una guerra que desgraciadamente nos impusieron, donde hermanos contra hermanos nos vimos luchando, y lo que pudo hacer ese pensamiento, esa ansia, esa voluntad, esa visión sandinista, pues no logró tal vez lo que todos esperábamos, porque muchos de los recursos se fueron obligatoriamente y necesariamente y patrióticamente que designar para lo que era la defensa en ese momento de la patria. Tenemos hoy por hoy este nuevo periodo, a partir de las elecciones del 2006, de noviembre del 2006, y la toma de posesión del Frente con Daniel a la cabeza en enero del 7, y creo que sí, esa voluntad o esa posibilidad de darme un punto de apoyo, que dijo un histórico, dame un punto de apoyo y yo te moveré el mundo, se ha venido desarrollando. Todo ese pensamiento de Sandino, toda esa voluntad, ese sentir de los nicaragüenses, esa vocación por el cual miles y miles se integraron y una gran cantidad de hermanos y hermanas dieron su vida a partir del 2007, que sí hubo una estabilidad en este país y hubo una especie de compás de espera, porque posteriormente ya todos sabemos vinieron otras cosas, y es ahí donde el Frente comienza, con Daniel a la cabeza, a desarrollar su propia voluntad, lo que todos queremos. Y ya todos conocemos lo que ese periodo ha significado para el desarrollo de nuestro país. Ya todos sabemos
Todos conocemos lo que se ha hecho en salud, lo que se ha hecho en educación, lo que se ha hecho en las carreteras, cómo se mantiene la macroeconomía. Ya todos sabemos el papel que ha venido jugando la juventud, como históricamente lo vino haciendo desde que se formó el Frente, y la juventud que integró también el Frente Estudiantil Revolucionario, porque en una época el FER era prácticamente la antesala del Frente, y hoy estabas en el Frente, pero también estabas en el FER, y estabas en el FER y estabas en el Frente. Entonces de repente un compañero caía y decimos, pero si estaba aquí, pero sí que era del Frente. Entonces la juventud hoy por hoy también jugando ese papel, asignando ese papel de la revolución, como se lo asignó en épocas anteriores y como lo vino cumpliendo. Y ya también todos sabemos la cuestión de género, cómo se ha venido manejando en este país, cómo se viene desarrollando la participación de la mujer, el papel que juega, pero no solamente de discurso, sino que también de hecho. Y cómo se logra que de hecho eso pueda permanecer simple y llanamente a través de los estatutos, a través de leyes, a través de dejar en toda la parte jurídico-legal la inserción de la mujer, y cómo para poder cambiar eso tendría que volver a reformar leyes, que ya la mujer se ha ido empoderando, se ha empoderado de ella, y el reconocimiento que hay a nivel mundial de la participación de la mujer hoy por hoy, en todas las esferas de la sociedad. Creo que este es un país que está viendo para el futuro, porque no es un país que va dando trastabillazos, va viendo para el futuro, donde hay un plan nacional de desarrollo humano, donde hay un plan que te permite ir viendo en qué lógica vas a ir transitando, donde hay establecido más de 20 estrategias para la cuestión agropecuaria, porque este es un país eminentemente agropecuario, y que son los que también te vienen dando el margen y el campo de acción de cada una de las renglones de la economía que están plasmados en una estrategia. General, ¿qué le sugiere a usted el peso de Daniel Ortega en el Frente Sandinista? Y se lo pregunto porque usted fue vicepresidente, dos guerrilleros al frente del gobierno en nuestro país. Me sugiere, Moisés, que Daniel Ortega, que se inició como un revolucionario desde muy joven, muy chavalo, que transitó siendo un guerrillero, esa mentalidad de guerrillero de la improvisación, creo que le sirvió, lo cimentó para que hoy se vuelva un estratega. Y hoy lo que tenemos en Daniel es un presidente con una gran experiencia, no solamente organizando un movimiento para llegar al triunfo, no solamente organizando ese frente en una época como fue del 90 al 2006, como decía él, gobernando desde abajo, encabezando al pueblo, sino que también con una gran experiencia como gobernador. Y eso es lo que se tiene hoy por hoy a Daniel, con una gran cantidad de años luchando por el bienestar de este pueblo, pero Daniel también ya a estas alturas consolidado como un gobernador, como alguien que ya sí tiene el andamiaje y el conocimiento, más el propósito, la voluntad y la eficiencia de dirigir a un partido, a un Frente Sandinista, y hoy por hoy en este periodo con Rosario, a un Frente Sandinista, para que vayamos en esa lógica, vayamos en la lógica de buscar el desarrollo de nuestro pueblo, crear cada día más puestos de trabajo, crear cada día más oportunidades, que esa esperanza que hemos venido cimentando desde años sea cada día más fuerte, porque el desarrollo de los países no son con saltos estáticos, se va dando de manera paulatina, y el desarrollo tampoco es una cuestión que termina en 4 o 5 años, en una década, ni en 2 décadas. El desarrollo de un país es algo que se va logrando
se va cimentando y se va poniendo posteriormente sobre piedras o sobre cemento que se ha ido organizando como base, se va estructurando posteriormente. Y ahí creo que con esa visión que tiene Daniel con el Frente, que además es un partido hoy por hoy súper organizado, muy fuerte. Ya hemos celebrado hace 2 días el 43-19. ¿Quién no está claro qué cosa es el Frente en este país? ¿A dónde no nos vimos movilizados? ¿Dónde no hubo un lugar que no se moviera? Parte de la estructura y los simpatizantes, los que apoyan al Frente, nuestro pueblo. Cuántas madres de héroes y mártires no hemos visto participando, cuántos compañeros de la juventud organizando, cuántos miembros de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, moviéndose en la línea del Frente. Y eso es porque tenemos a un Frente fuerte, a un Frente con una capacidad de movilización y de cohesión muy grande. Y tenemos, por supuesto, a Daniel dirigiendo ese partido y acompañado con Rosario. General, desgraciadamente el tiempo nos ha vencido. Creo que ha sido un tema que va a ser abrazado por la inmensa mayoría de los nicaragüenses que están insertos en un Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha logrado transformar al país, incluyendo a otros sectores, generando un proceso de reconciliación auténtico, inyectando a los nicaragüenses de su propia experiencia de historia ese nacionalismo tan fecundo, tan importantísimo, que lo vimos plasmado en ese discurso del presidente Daniel Ortega 43-19. General, llévese ese souvenir, esa tacita de detalles del momento, e inmensamente agradecido por haber aceptado usted nuestra invitación. Gracias Moisés, y muchas gracias también a nuestros hermanos televidentes, que estamos convencidos a lo largo y a lo ancho por la audiencia y la visibilidad que tiene este canal y su programa. Pues hemos podido compartir esta mañana algunos componentes de lo que ha sido la lucha. Algunos porque este es un tema, ya lo conversábamos ahí fuera de cámara, muy amplio, con muchos capítulos. Cada uno de los temas puede ser un capítulo y puede ser objeto también de conversación, de profundización. Es una historia muy rica, con aspectos muy tristes, pero con aspectos muy alegres, como lo es Julio. Julio tiene aspectos, pedazos duros, tristes, pero también tiene días muy alegres. El 17 se celebró el Día de la Alegría, el 19 se celebra el triunfo, y el 20, hace 43 años, un día como ayer, estaba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional acá en Managua, con aquella concentración que hoy por hoy todavía sigue haciendo historia en nuestro pueblo. Y dentro de 2 días el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en 2 días nuestra organización, el Frente, estará de manteles largos, estará de aniversario. Algo más que te iba a decir. Viendo bien la fecha, cuando el Frente triunfa tiene 18 años. Es un chavalo. Chavalón. Estaba chavalón, estaba jovencito. Y todavía 61 años, está chavalito todavía. Todavía sigue siendo joven. Gracias, amigos televidentes, por su atención. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es
una voluntad, solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. Managua se prepara para el evento más importante